Muy buenas tardes, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente trabajar con ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos, porque yo soy convencido definitivamente que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse tranquilamente en un excelente y extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Bien, señoritas y señores, Aguirre Viviana. Presente, Inge. ¿Cómo está, mi tía Vivianita? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Presente, Inge, buenas tardes. Yajaira, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Bravo Luis. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está, mi tía Luis? Buenas Presente, tardes. ingeniero. Bienvenido. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenas tardes. Jordi, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Celi Laura. ¿Cómo está Laurita? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida, ya la vi que está por acá. Chamba Patricia, la vi que estaba. ¿Cómo está Patricia? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está mi tío Edgar? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero, buenas tardes. Carmita, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Cueva Joao. Gracias, igual. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenas tardes. Joao, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Presente, ingeniero, buenas tardes. Eva, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Jiménez Talía. Presente, ingeniero, buenas tardes. Talía, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está mi tío Jonathan? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está mi tío Luis? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robles Ana. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenas está mi tardes. tía Anita? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana. Presente, ingeniero, buenas tardes. Joanita, buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Troya Dani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ya la vi que está por acá. Leslie, ¿cómo está Leslie? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Bien, entonces una vez más, pues permítanme reiterarle la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Yo les había señalado a mis estudiantes en otros ciclos de que definitivamente yo soy un privilegiado realmente de tener estudiantes tan talentosos y tan contestatarios en las diferentes aulas y realmente me place muchísimo trabajar con ustedes. Yo siempre llevo un registro de las actividades académicas que cada estudiante va construyendo y definitivamente es uno de los cursos realmente que nunca faltan, ¿eh? Así que para mí siempre es un gusto y un placer realmente encontrarnos aquí en el aula. Yo tengo una motivación muy especial en cada una de las clases realmente que imparto, pero realmente me gusta trabajar con estudiantes que tienen esa capacidad y ese talento, como es el caso de ustedes. Así que la más cordial bienvenida y entonces en esta tarde vamos a revisar la planificación académica de la asignatura. En la tarde de hoy voy a asignar una tarea que está pendiente dentro del EVA, que incluso ya está subida. Luego de eso voy a revisar las preguntas los temas de las políticas ambientales que me había hecho llegar Jordi. Él había tenido pues la amabilidad de hacerme llegar realmente las preguntas y quiero aprovechar de este espacio Jordi, que siempre está colaborando muy de cerca conmigo. Yo siempre digo de que los estudiantes juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es una cuestión que al menos siempre la estoy reiterando porque imagínense, aquí pueden haber los mejores profesores, los profesores con el alto nivel más grande que puede existir a nivel académico, a nivel investigativo, pero si definitivamente no tenemos estudiantes motivados, talentosos como son ustedes, definitivamente a veces no se puede hacer mucho. Así que yo quiero agradecerle a Jordi que siempre lo estoy molestando, él realmente como mi asistente de cátedra siempre me está ayudando y vamos a revisar entonces las preguntas para de esa manera. Tengo algunas observaciones por ahí para hacerles conocer a ustedes, entonces eso vamos a analizarlo. Y luego vamos a revisar una de las preguntas que quedó realmente
de la consulta que habíamos trabajado. Luego de eso sí, ya van a disponer del tiempo libre para que comiencen a presentar y a preparar la ponencia para constituir el panel foro. Miren, yo como docente me pongo en primer lugar en los pies del estudiante, porque conozco de que el estudiante también es un ser humano, ¿no? Un ser humano que necesita su tiempo, necesita su espacio, y a mí siempre me gusta planificar con tiempo realmente las actividades y ponerme en los pies de ustedes, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener un tiempito así libre para que vayan preparando sus ponencias, incluso vamos a sacar algunas horas por ahí para que comiencen a trabajar, porque esa ponencia tiene que ser de primera clase. Yo les había indicado de que generalmente cuando uno va invitado a un panel foro, generalmente hay dos grandes momentos, ¿no? El primer momento es la organización, el apoyo logístico, la ceremonia que se le brinda a un evento académico y que definitivamente le da mucha altura, mucho nivel académico, le da realmente ceremonialidad a un evento de esta naturaleza. Y la segunda es la propuesta técnica que generalmente va llevando, en este caso, el profesional ingeniero e ingeniera forestal, que ha sido invitado y en donde va a hacer conocer en nombre de la institución a la que representa cuál ha sido la posición, por ejemplo, que tiene la institución. Entonces, fíjense lo interesante entonces que se constituye la ponencia. Por eso las ponencias tienen que ser perfectas, ¿verdad? Y yo siempre digo, miren, en la actividad profesional nuestra, que es una de las profesiones creo que más nobles y más maravillosas que existen, siempre estamos abocados a escribir, siempre estamos abocados a hablar. Desde hace más o menos unos 3 meses, con un trabajo de investigación de una tesista del proyecto Cinchona, presentamos un artículo científico a una revista indexada para ver si había la posibilidad que nos lo publican. A veces no publican, verán, hay que uno jugársela. Y realmente nos han hecho una cantidad de observaciones. Y el día viernes en la tarde, ya casi caída la noche, me hacía llegar la par académico la tercera revisión y nos manifestaba de que si podíamos hacer llegar el artículo hasta las 12 de la noche del día sábado, nos publicaban, porque publican un solo número estas revistas, publicaban en julio del 2021. Y si prácticamente pues ya no avanzábamos a escribir, se quedaba para julio del 2022, así de que el día sábado, pues sí, estuve trabajando en preparar realmente el asunto y avancé a presentar el día sábado hasta las 11:57 de la noche, que se envió el artículo, y el día domingo me había contestado ya la editora de la revista indicando de que el artículo ha sido aprobado y que va a ser realmente publicado. Miren, ese tipo de cositas de alguna manera son importantes. ¿Y qué está en juego? Escribir. Yo por eso siempre, para mi modesta manera de pensar, siempre digo que nosotros como docentes, al menos yo particularmente, aprendo mucho de mis estudiantes. Yo siempre realmente estoy aprendiendo. Una estudiante, verán, en primer ciclo, el día miércoles, me dio un testimonio de vida muy bonito, muy lindo. Le dije que la voy a usar su palabra para poderla realmente poner de manifiesto en mis estudiantes. Y ella dijo, estábamos hablando un poquito del Parque Nacional Podocarpus, y ella dijo una palabra que me encantó a mí, ¿no? Me encantó. Me dijo, los ecuatorianos y de manera particular los lojanos tenemos que presumir, escucharán esa palabra, linda esa palabra, tenemos que presumir y sentirnos orgullosos de nuestro Parque Nacional Podocarpus. Oiga, qué hermoso. Le dije a esta niña, le dije, oiga, voy a hacer efectiva su frase porque me encantó presumir, ¿verdad? Presumir. O sea, imagínense sentirnos orgullosos como forestales de tener realmente como una bandera de lucha el Parque Nacional Podocarpus. Me encantó. Y yo les había comentado a ellos también de que definitivamente yo como docente al final soy el que más aprendo de ustedes, créanmelo sinceramente, me corresponde el honor de decirlo así, de que de mis estudiantes aprendo una cantidad no solo de contenido, sino de valores también. Y yo siempre les cuento el ejemplo de una estudiante muy talentosa que hace algún tiempo, cuando estaba en primer ciclo, me comentó, me dijo, para poder saber escribir y para poder saber hablar, hay que saber leer. Y es la pura verdad, ¿verdad? Estuve leyendo un libro en este fin de semana precioso, oiga, sobre las formas y las técnicas, cómo poder hablar, ¿verdad? Fíjense, este libro decía que generalmente la palabra es un poder. La palabra tiene poder. Y usted con la palabra realmente puede hacer mucho daño o puede también hacer mucho mal con la palabra. Fíjense, una palabra usted realmente lo puede catapultar y le puede elevar la motivación. Pero también decía que una palabra lo puede acabar, lo puede matar a una persona.
Oiga, me encantó realmente lo que decía en este libro y decía generalmente de que desde el punto de vista de una exposición, esto es algo que me quedó muy grabado en mi mente y quería comentarlo con ustedes. A mí siempre me gusta comentar con mis estudiantes porque para mi modesta manera de pensar, al menos para mí, son súper importantes en mi vida. Yo siempre digo de que para mí la actividad académica es un apostolado de vida, un apostolado de amor porque tengo la posibilidad de formar y pulir seres humanos extraordinarios que a futuro se van a constituir primero en grandes personas, en grandes seres humanos y también en excelentes ingenieros e ingenieras forestales. Fíjense, y en este librito decía de que existen 3 tipos de expositores. Dice que el primer tipo de expositor generalmente son los lectores, Y los lectores generalmente son aquellos que cuando hablan, cuando exponen, solo se circunscriben en leer. Es decir, son aquellos que leen textualmente. Entonces dice que el primer tipo de expositores que existen son los lectores, ¿no? El segundo tipo de expositor que existe generalmente es el conductor o es el locutor, fíjense. Y dice que el conductor o locutor generalmente es el que habla ya generalmente sin leer. Darse cuenta que hay mucha gente que son locutores o son conductores y realmente tienen un acervo cultural muy grande que les permite ya hablar sin leer. El tercer grupo generalmente dice que es el orador per se, el orador per se. Es decir, el orador per se es aquel que ya le permite hablar, incluso le permite improvisar un poco. Y vamos en el tercero. Entonces, el primero, lector. Aquel que lee textualmente, es decir, aquel que realmente se para a un escenario y lee desde el título de la introducción, lee desde la dedicatoria. Chuta, qué terrible. O sea, y hay ese tipo de expositores, ¿no? El lector. El segundo, el conductor o locutor, aquel que habla ya generalmente sin tener necesidad de leer. El tercero, el orador per se, aquel que realmente está en la capacidad de poder improvisar ya. El cuarto, miren, el cuarto generalmente es el orador generalmente que ya es un tipo constructivo. Se llama orador constructivo, ¿no? Es decir, este orador constructivo o constructo mental, también le dicen algunos, es aquel, miren, que ya habla de cualquier cosa. Le digo, por ejemplo, a ver, Jordi, hábleme de lo que es el plástico. Chuta, ya habla del plástico sin necesidad de haberse preparado. Es el constructo mental, es el orador constructo mental. Es aquel que si yo le digo a cualquiera de ustedes, a ver, hablemos, por ejemplo, en este momento, de lo que es, por ejemplo, la legislación ambiental ecuatoriana. Y me habla sin necesidad de haberlo indicado anteriormente. Ese es el orador constructo mental, ¿verdad? Constructo mental. Pero yo pensaba que ese ya era lo máximo, ¿verdad? O sea, es el tipo que realmente puede hablar de cualquier cosa, de manera totalmente inesperada, de manera totalmente, qué sé yo, de sorpresa. Pero el quinto, y ese dice que era generalmente Sócrates, dice que es el orador verbo motor. El orador verbo motor. ¿Qué es el orador verbo motor? Aquel generalmente que puede hablar de lo impensado, Pero ¿saben qué? Toca las fibras de las personas. Oiga, y ponen unos ejemplos preciosos en el libro. Es extraordinario. Y está en el internet, son libros, cantidad de cosas que hay como leer, ¿no? Y entonces pone ejemplos, ¿verdad? Fíjese, y en el último, o sea, el quinto escalón, ¿no? El verbo motor, el orador verbo motor, ¿no? Y llegan a un concurso, ¿no? Cinco oradores verbo motor, y les dan diferentes temas. Y le da el tema a uno de ellos, y le dice, quiero que me relacione el plástico con el aborto. ¿Cómo el plástico con el aborto? Y el tipo comienza a hablar. Oiga, yo me quedé sorprendido de ver la capacidad, primero de hablar y de tocar las fibras de las personas. De lo poquito que me acuerdo que decía el tipo. ¿Qué decía, verdad? Decía de que el plástico se parece al aborto porque el plástico es desechable. Fíjense, o sea, era extraordinario el tipo. Entonces, a lo que quiero concluir es de que la palabra tiene poder. Y yo quiero que mis forestales, que los tengo aquí al frente, que van a ser ya poquito tiempo ya, ingenieros e ingenieras forestales,
Quiero que realmente sean extraordinarias personas que estén en la capacidad de tener el poder de la palabra. Aquí veo a los futuros ministros del ambiente, aquí estoy viendo a los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal. Claro, tiene que haber un cambio regeneracional también, nosotros ya estamos para irnos. Aquí veo a los futuros funcionarios del SENAGUA, qué sé yo, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero realmente quiero que comiencen a cultivar la palabra. Entonces, estamos a 2 exposiciones de ir finalizando ya la asignatura. Fíjense que ya estamos en la recta final, ¿verdad? Ya estamos en la recta final ya. Y nos quedan 2 exposiciones para mejorar el ranking, la que voy a explicar ahorita y la que nos falta del panel foro. Pero quiero que ese panel foro sea extraordinario, no quiero que sea ordinario. Las cosas normalmente las hacemos de manera ordinaria. Ese quiero que sea extraordinario. Hay una máxima que dice que lo bueno nunca es fácil, ¿verdad? Lo bueno nunca es fácil. Como lo fácil tampoco es bueno. Es decir, lo que yo siempre vengo diciendo, ¿no? El conocimiento, el esfuerzo y las actividades es la clave del éxito. Es la clave del éxito. Es decir, el esfuerzo que ustedes están haciendo ahorita. Yo sé que deben estar cargadísimos de trabajos, ¿no? Cargadísimos de trabajos, ¿no? Pero yo realmente les auguro así el mejor de los éxitos y les aseguro así, de que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Todo éxito viene acompañado de una dosis significativa de esfuerzo. Entonces, lo bueno nunca es fácil, ¿verdad? Lo fácil nunca es bueno. Lo fácil nunca es bueno. Y lógicamente manejando, como yo siempre digo, el perfil más bajo, el perfil más sencillo, más humilde que podemos tener los seres humanos. No confundiendo la humildad con la humillación o con la pobreza, sino seguir siendo la misma persona en épocas de abundancia, en épocas de pobreza, grande, hospitalario, amoroso, respetuoso, que es de fundamental importancia. Definitivamente, créanmelo. A mí me encanta mi trabajo porque todos los días me estoy poniendo en contacto con diferentes seres humanos a quienes tengo la posibilidad de poder contribuir modestamente a moldearlos como personas, como seres humanos. Y lógicamente apegados de la sencillez, de la humildad, pero que no realmente confundan con humillación o tampoco confundan con ser agrandado, sino que realmente siempre mantengamos el perfil más bajo. Lógicamente haciendo lo que dice Henry Ford, ¿no? Que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. De nada sirve, ¿verdad?, que a uno hacer las cosas bien cuando están tutelándome sobre mí, cuando me están monitoreando, cuando me están viendo. Lo ideal es hacer las cosas bien por mi convicción, no por obligación, sino porque yo realmente quiero ser un buen estudiante. Y para eso siempre digo que la atención, les decía a los chicos del primer ciclo, de que la atención, la comprensión, la motivación y la emoción es la clave fundamental para ser un buen estudiante. Y una chica me dijo, ingeniero, créame que de tanto que repite usted, ya me lo estoy creyendo, ya me lo estoy creyendo. Para mí es fundamental realmente la atención. La atención va de la mano de la comprensión, de la parte cognitiva. Pero la emoción no se puede quedar al lado. La emoción decimos que es el pegamento de la memoria. Y lógicamente siempre siendo gratos, ¿no? No hay cosa más hermosa que la gratitud, ¿no? Recuerden lo que siempre estamos diciendo, el amor no puede prescindir de las palabras. Así que realmente quiero motivar a los chicos para ver si apuntamos algún rato, por lo menos a llegar a ser orador per se, porque ya más o menos en el plano de locutor, conductor, ya creo que estamos, ya más o menos, yo al menos creo que sí llego a locutor, conductor más o menos. El primer nivel es el lector, es decir, aquel que viene y lee textualmente. Oiga, qué terrible que es aquello. Yo me acuerdo en el 2018, cuando estaba de decano de la facultad, hubo un grado en veterinaria y me pusieron de presidente del tribunal. Y yo, primera vez que asistí a un grado en la carrera de veterinaria, y resulta ser de que la exposición del futuro doctor, imagínense, comenzaba a leer desde la introducción, hombre, desde la dedicatoria. Yo le dije, perdóneme con todo el respeto del mundo, pero me parece que usted no quiere graduarse. A usted le está faltando lo más importante, la motivación. Oiga, usted después de 1 hora y media va a ser doctor veterinario, igual cosa les puedo decir a ustedes, ingeniero o ingeniera forestal. Entonces, la mejor motivación que tenemos es generalmente que estamos cerquita ya del título profesional. Y ustedes ya están en 7º ciclo, ¿verdad? Ustedes prácticamente ya están acariciando el título profesional. Así que, chicos, pongámosle, como dicen los futbolistas, pongámosle toda la caña, la leña en el asador, para de esa manera salir bien. Y yo sé que vamos a salir bien, yo sé que uno está muy cargado de trabajo, pero el cerebro también da bajo presión.
Yo la semana estaba a full con ese artículo que tenía que presentar, con un poco de cuestiones. Pero realmente el cerebro funciona cuando usted está bajo presión. Así que realmente los motivos, chicos, es que no nos desmayemos, sigamos adelante. El éxito está cerquita, ¿verdad? Cerquitita, ya está cerquita. Pero necesitamos conocimiento, esfuerzo y actividad. Y después dirán, oiga, todo ha sido circunstancial, ¿ah? Llegó, sucedió y pasó. Ya. Chuta, Jordi, ingeniero forestal. Fabiolita, ingeniera forestal. Fabián, ingeniero forestal. Oiga, qué lindo, ¿ah? Créanme lo que para mí ese sería el día más feliz. Ojalá Dios me diera vida todavía para poderlos ver realmente realizados como profesionales. Yo sinceramente les digo que para mí el éxito de mis estudiantes es el éxito de la universidad, es el éxito de los docentes, es el éxito de toda la comunidad universitaria. Así que no desmayemos y realmente sigamos en esa misma perspectiva y hacer las cosas bien, ¿no? Me voy a permitir entonces explicar primero, vamos a analizar el tema número 5 del documento guía, que tiene que ver con la legislación relativa a la biodiversidad. Ese tema entonces lo vamos a dividir de la siguiente manera. Voy a permitir exponer una lámina para poderles explicar, porque quiero explicar con lujo de detalles aquello, para que ustedes por favor lo puedan hacer de la mejor manera. ¿Me confirman por favor? ¿Están observando en pantalla, por favor? ¿Están observando en pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ya se observa. Muchas gracias. El tema 5 lo vamos a dividir en dos subtemas. Miren, a mí siempre me gusta realmente ponerme en el plano de la consideración del estudiante, ¿no? Para mí como profesor sería muy fácil, hagan todos todo el tema. No, vamos a dividirlo en dos subtemas. Ese tema, el subtema 1 va a ser para el grupo 1 y el subtema 2 va a ser para el grupo 2. Entonces, anoten por favor los compañeros y compañeras del grupo número 1. El subtema 1, ¿hasta dónde va a llegar del tema 5? Va a llegar hasta la página 68. 68, entonces, antes del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Entonces, grupo 1, trabajamos entonces el tema 5, subtema 1, que es desarrollo normativo relacionado a la diversidad biológica. Y el grupo 2, en cambio, analiza el subtema 2, que dice el Plan Nacional del Desarrollo de Buen Vivir, y se va hasta la última parte del documento, que está en la página entonces 76. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un resumen, así como lo vienen haciendo, prácticamente en 2 párrafos en cada hojita, de tal manera que el resumen tiene 3 hojitas. Ustedes ya en ese aspecto ya están muy bien entrenados, están realmente muy bien capacitados y hay que participar de un forito. ¿Cuál es el objetivo del foro, verdad? El objetivo del foro justamente es hacer lo que decía esta niña, aprender a escribir, ¿no? Entonces, el objetivo del foro es ese, ¿verdad? Porque ya viene el proyecto, ¿verdad? Lo primero que hay que escribir es la justificación y la problemática, ¿no? Los chicos de noveno tienen que el día lunes exponer ya casi el 80% del proyecto. Y el mayor problema que tenemos es en la escritura de la problemática y la justificación. Y por eso realmente con los estudiantes de primer ciclo, créanme lo que estamos trabajando al máximo en escribir. Y les digo, no se preocupen, chicos, escriban como quieran, pero escriban ustedes. Entonces, el objetivo es tratar de hacer entonces el forito, participar en el foro, ¿no? Entonces, eso va a trabajar el grupo 1 y el grupo 2. En cambio, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5 va a analizar los artículos del COA, que es el Código Orgánico Ambiental, en el caso del grupo 3. El grupo 4, en cambio, va a analizar los artículos del TULSMA, que es el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. Y el grupo 5, los artículos del libro 4 de biodiversidad del TULSMA. Solo el libro 4. ¿Qué van a hacer, verdad? ¿Qué van a hacer? Quiero que estos artículos los relacionemos en base a los 8 principios ambientales que habíamos analizado. Desde el principio de participación hasta el principio de uso de la mejor tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el caso del COA, que es el Código Orgánico Ambiental. Vamos a hacer una breve descripción del cuerpo legal. Por ejemplo, cuándo fue expedido, cuántos artículos tiene, cuál es el objetivo de este código, ¿sí? Es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos entonces a citar los principales artículos que están relacionados con cada principio ambiental. Por ejemplo, a ver, en el caso del principio 1 de participación, pongamos solo 3 artículos, para que no se nos haga muy grande. 3 artículos por cada principio. De tal manera, entonces, que ponemos 3 artículos para cada principio, ¿sí? Para cada principio. Esos artículos que van a poner, por favor, tienen que incluírmelos también en el catálogo, Y ahí tienen que todos ponerlos en el catálogo, todos los grupos, no solo el grupo 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces,
Analizamos tres artículos por cada principio ambiental, ¿sí? De tal manera, una vez hecho aquello, hacemos una presentación magistral en PowerPoint para ver si llegamos a apuntarle al orador per se, ¿eh? Apuntemos al orador per se. Ya estamos en el de conductor, estamos en el de conductor locutor. Al menos yo creo que ya estamos por ahí en el de conductor locutor, ¿no? Entonces, hagamos una presentación en PowerPoint para subir en el ranking, ¿no? Para subir en el ranking, una exposición magistral en base a las observaciones que se han realizado. Entonces, exponen, en el caso de los compañeros de grupo 1 y 2, el tema 5, subtema 1 y 2, y en el caso de los otros compañeros, el COA, el TUSMA y el libro cuarto de Biodiversidad del TUR. Esto va a servir incluso como argumento para poder hacer la ponencia. Todo está articulado, ¿verdad? Todo está articulado. Para incluso hacer la ponencia para el panel foro. En el caso de los grupos 3, 4 y 5, que no sea más allá de 5 a 7 hojitas. Basta. No hay para qué más. Y esto hay que presentarlo el día jueves 22 de julio del 2021. Es decir, no es ni para mañana ni para pasado. A mí siempre me gusta darles un tiempo prudencial. Entonces estamos hablando que esto es para el día 22 de julio, es decir, de aquí a 15 días. Entonces, eso vamos a trabajar. Cada grupo va a disponer de un tiempo de 10 a 15 minutos para hacer la presentación de su trabajo. Pero va a ser una presentación magistral como preámbulo ya para lo que va a ser el panel foro. ¿Está claro? ¿Está claro la tarea? Sí, ingeniero. Sí. Por favor, solo 3 artículos por cada principio. 3 nomás, no hagan mucho. Los principales, los que más se ajusten al principio. Recuerden ustedes que decíamos que los principios ambientales han sido realmente la apertura o el nacimiento o la génesis de los cuerpos legales en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, vamos a poner los artículos que más se ajusten a ese principio. 3 nomás, 3 por cada, pero tiene que ser en orden. Igual exposición, hay que ir exponiendo en orden cada uno de los principios, ¿sí? Y esos artículos entonces también deben constar en el catálogo, ¿sí? Y disponen entonces un tiempo de 10 a 15 minutos para hacer la presentación. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Segunda observación que les voy a indicar el próximo día jueves, que estamos 15 de julio. Fíjense cómo se acaba el año, hombre. Yo siempre digo, cuando se pasa junio, entra julio y nos vamos de bajada. Así como cuando nosotros en la escuela jugábamos fútbol en el recreo, decía, dámonos la bajada. Se queda la bajada más facilito, ¿no? El año se va rapidísimo ya desde julio, ¿verdad? Ya la otra semana estamos, si Dios lo permite, 15 de julio. Entonces, el 15 de julio voy a tomar la pruebita número 2, de la asignatura, 15 minutos, 10 preguntitas, 0.35 puntos vale cada pregunta, de lo mismo que lo estamos trabajando acá. Yo no le voy a tomar, oiga, póngame el artículo 355 de la Constitución. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ni yo sea, ¿para qué les voy a tomar aquello? Además, ¿para qué va a servir aquello? No va a servir para nada. Entonces son preguntas de opción múltiple, lo mismo que hemos estado estudiando acá. Entonces la pruebita se va a activar a las 3:20, dura 15 minutos, y después continuamos con la clase porque estoy preparando, en cambio, algunos artículos de la ley que van a servir para poder hacer realmente la ponencia, ¿no? Y la estoy preparando en base a lo que establece la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, eso vamos a trabajar entonces en la próxima clase. Vamos a ver la pruebita, y con eso terminan las pruebas, porque la prueba número 3 va a ser la ponencia, es decir, va a ser la propuesta para el panel foro. Por eso quiero que esa propuesta sea no ordinaria, verán, no ordinaria, porque uno toda la vida hace cosas ordinarias. Quiero que sea extraordinaria. Entonces va a valer esa 3,50 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces el próximo miembro, ya les aviso con 8 días de anticipación, ¿sí? Con 8 días, la tarea de que les acabé de explicar ya está subida en el EVA. Por favor, verán cuándo son las fechas de presentación y la participación en los foros. Oiga, a mí me encanta realmente leer la participación de ustedes en los foros. Me deleito realmente leyendo y cómo han crecido académicamente. Es un verdadero manjar leer realmente los foros de ustedes. Qué bonito, ¿va? Cómo van creciendo académicamente. De eso se trata, ¿verdad? Así que en el foro, expláyense, escriban lo que han entendido realmente de la temática que le tocó analizar a cada grupo. No se olviden aquello. Y entonces estamos ya preparando la propuesta para poder hacer el panel foro. Y ahí vamos a argumentar muchos artículos. Miren, estaba escuchando de mañana las noticias. No sé si ustedes escucharon de que en el caso del Contralor General de la República renunció. Y prácticamente pues al caso, se llama el caso Las Torres, han involucrado otro tipo de personas
Y fíjense lo que es generalmente, miren lo que es un examen de auditoría, para que ustedes de alguna manera conozcan el asunto. La Contraloría General del Estado es el organismo de control de la cosa pública en el país. Es decir, es el organismo que controla todo lo relacionado prácticamente al manejo ético, al manejo realmente, qué sé yo, transparente de los recursos, ¿sí? Y entonces cuando generalmente no existe aquello, generalmente existen lo que se llaman las glosas. Pongámoslo en el glosario, lo que es una glosa, ¿verdad? Una glosa que generalmente es una sanción que puede ser de carácter económico o administrativo por una negligencia cometida por un servidor público. Entonces, eso es una glosa, ¿no? Es una sanción de carácter administrativa o de carácter económica, financiera, que se le hace a un funcionario público por una negligencia cometida. Y de mañana, mientras escuchaba las noticias, me estaba acordando de algo y les quería contar a ustedes. A mí siempre me gusta compartir con mis estudiantes algunas experiencias para a veces uno no cometer este tipo de problemas, ¿no? Cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente, oiga, yo he tenido una suerte, una suerte entre comillas, siempre que he salido de alguna responsabilidad en la que he estado, siempre me han hecho una auditoría. La Contraloría generalmente se encarga de auditar, es decir, para ver realmente cuál ha sido su desenvolvimiento, ¿verdad? Y no solo puede ser una observación de carácter económica, puede ser también una observación de carácter administrativa. Me acuerdo cuando estuve de director de la carrera forestal, nos hicieron una auditoría académica, ¿verdad? Para determinar la carga académica de los profesores. Después, cuando estuve en la primera vez de decanato, también me hicieron una auditoría académica. Después, en la segunda también. Y cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, esta es una cuestión súper interesante, ¿verdad? Que les quiero contar a ustedes para que vean realmente, como yo siempre digo, es bonito estar en un puesto de dirección, pero la responsabilidad es muy grande. Yo ya había salido del Ministerio del Ambiente en el 2008, retomé las actividades académicas y estaba bajando un día ahí ustedes se ubican en la carrera nuestra, del segundo piso, bajaba dando clases creo que a las 10:30, 11, y yo bajaba realmente de la carrera para ir a la secretaría a dejar la lista, y cuando estaba bajando, yo vi un carro de la Contraloría General del Estado estacionado frente a la carrera. Y yo, como soy medio salado, dije, mínimo me están esperando a mí. Y cuando yo voy entrando ya a la carrera, justo lo veo al señor, lo conocíamos, al señor que trabajaba ahí en la Contraloría, que era el que dejaba generalmente las notificaciones. Y justo voy entrando y dice, ingeniero, justo a usted lo estoy esperando. Chuta, ¿cómo le vale? Dice, a usted le hacen firmar una notificación en donde pone la sumilla. Fíjense, otra vez la sumilla. Y él no tenga la bondad de ponerme su recibido en este oficio, y en este también de acá, bueno, me hizo poner el recibido, ¿no? Entonces me decía que me van a hacer una auditoría, ¿no? Al ejercicio profesional cuando había estado en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008. Creo que ya estábamos en el 2009, ¿verdad? En el 2009 ya estábamos, ¿no? Verán que la auditoría le pueden hacer a usted en cualquier momento. Entonces, cuando está en sobre cerrado todo le dan en sobre cerrado. Es una cuestión, verán, en lo que tiene que ver con una auditoría, es una cuestión bastante seria, ¿no? Entonces, yo la verdad que lo cogí al sobre, lo puse en mi maletita que tenía ahí, me fui al carro y dije, chuta, no lo leo, llego a la casa y lo leo. Me daba miedo abrirlo. Y cuando voy abriendo el sobre, hacían una cantidad de observaciones. Por ejemplo, habían unas observaciones que hablaban de carácter administrativas. Por ejemplo, hablaba de los guardaparques, por ejemplo. Bueno, alguna cuestión de eso, pero que no eran muy complejas. Pero una sí era, que esa sí dije, aquí sí me jodí, y nos jodimos, todos estábamos ahí. La Contraloría generalmente es un órgano de gobierno en el país y que realmente da disposiciones. ¿Se acuerdan lo que era una disposición? Era una cuestión taxativa, era una orden. Entonces daba una disposición, ¿verdad? Una disposición. Y entonces la Contraloría le da de la siguiente manera, dice, la Contraloría General del Estado le dispone a usted que en el plazo de 8 días, esa era la más complicada, escucharán, verán, y esto es algo del plano forestal, verán. Por eso el día sábado que estaba ayudándole a una niña que está ahorita, no sé en qué ciclo estará, no me interesa, pero me interesa ayudarla, que me estaba pidiendo que le ayude un poco en dasometría, me acordé de eso y que les voy a contar a mis chicos de 7º ciclo. Entonces dice,
en el lapso, dispone de 8 días para que en el lapso de 8 días informe a la Contraloría General del Estado, en el tiempo que usted estuvo director del Ministerio del Ambiente para Loja y Zamora Chinchipe, ¿qué hizo respecto a las plantaciones de eucalipto realizadas en la provincia de Loja con el plan, qué sé yo, reforestar? Y, mamá, dije, ¿cómo es? Y entonces yo ahí sí dije, aquí sí nos acabaron, aquí sí nos acabaron. Entonces sí me puse a pensar, digo, a ver, ¿qué? No digo, pero, en primer lugar, vamos a poner antecedentes, ¿verdad? En el Ecuador, como yo les había señalado, generalmente el Ministerio del Ambiente empezó por el año 1999, antes hubo el Servicio Forestal. Y más o menos en el año 1960 y 70, ¿verdad? 60 y 70. Yo ni siquiera pensaba ser director del Ministerio del Ambiente. Se hicieron unas plantaciones en Loja, que están distribuidas prácticamente en toda la provincia. Ustedes se ubican desde que van Catacocha, Macará, Celica, hay plantaciones de eucalipto, hay plantaciones de pino. Pero esas plantaciones se hicieron con recursos del Estado. Escucharán, verán, escucharán. Te va a decir, pero ¿cómo el problema ahí? Fíjense en los problemas que usted se puede meter, verán. Entonces me decía que realmente informe en el lapso de 8 días, qué había realizado para realmente permitir el cobro por el que había realizado el Estado en ese tipo de plantación. Yo te dije, ay, sí me jodí. Dije, ahora sí, pero claro, pero eso fue antes. No, la ley generalmente, mire, la ley en este tipo de cosas es muy taxativa. Entonces yo me puse a pensar, me acuerdo que era un mes de agosto, fue el 2009, agosto, y me acuerdo que estaba aquí, me disculpan los estudiantes que tal vez no son católicos, estaba aquí la Virgencita del Cisne, pucha, me fui para la Virgen y le dije, ilumíname, ¿qué hago? Oiga, y me acuerdo yo lo siguiente, ¿verdad? Por eso digo que esta parte es interesante. Me acuerdo lo siguiente. Me acuerdo que una vez veníamos de Macará, de una comisión que hacíamos en el Ministerio del Ambiente, venía de Macará, y venía con el abogado y otro compañero ingeniero forestal que era de planta del Ministerio del Ambiente, y mientras veníamos caminando en esa parte del Chiriculapo, me acuerdo como si fuera en este momento, le digo a mi compañero, le digo, oye, esas plantaciones de eucalipto que están ahí en las faldas del Chiriculapo y todas las cuestiones, ¿de quién son? Entonces me dice, verás, dice, esas plantaciones las hicieron, creo, en la década del 60, 70, y se hicieron con fondos del Servicio Forestal del Ecuador. Entonces le digo, significa que eso, el Estado tiene que cobrar algo. Entonces me dijo él, sí. Entonces le dije a él, mira, llegando a Loja, vamos a hacer lo siguiente. Llamé a los técnicos y les dispuse lo siguiente, ¿verdad? Fíjense lo que es, o sea, esa fue realmente una iluminación, ¿verdad? Divina. Oiga, y les dispuse en esa oportunidad, ¿no? Que se vayan a hacer un inventario. Aquí viene la cuestión. Inventario forestal. Que me haga un inventario de todas las plantaciones que se habían hecho con contratos del Estado. ¿Cómo era realmente el contrato, verán? Se daba el 70% del valor del recurso al usuario, al dueño de la tierra, y el 30% era del Estado. El Estado tenía que recuperar. Oiga, pusieron el grito en el cielo los técnicos. No, ingeniero, ¿cómo vamos a ir a hacer el inventario? Les dije, bueno, tienen que hacer el inventario, les puse por escrito. Todo, chicos, en la vida acostúmbrense a hacer por escrito. Todo. En materia legal, todo hay que hacer por escrito. Les puse por escrito y entonces ellos me contestaron. Dijeron, mire, ingeniero, para nosotros ir a hacer el inventario necesitamos viáticos. No hay ningún problema, conseguimos. Lo cierto es de que más o menos tardaron, creo que un mes, en hacer todo el inventario de todos los convenios que se habían plantado, de eucalipto, de ciprés incluso, y le pasamos a la contadora para que la contadora valore cuánto era lo que le equivalía al ministerio por concepto de recobrar el 30% y el 70% que era para los usuarios. Y me parece, creo que, como en ese tiempo eran en sucre las plantaciones, creo que transformado a dólares era más o menos $5,000 que tenía que recobrar el Ministerio del Ambiente. Oiga, me acuerdo que fue un documento súper gordo, así como las tareas que uno hace en taxometría, que son grandazas. Estaba el DAP, la altura, el área basal, el factor de forma. Me acuerdo que los técnicos me querían poner pretexto, pero ¿cómo, ingeniero, hacemos si no tenemos el factor de forma? ¿Qué factor de forma quieren? Eucalipto, 0,708, ya. Es que para el pino no tenemos 0,405, ya. Hicieron el inventario, me presentaron el informe en impreso y en digital, me acuerdo. La llamé a mi secretaria y le puse un oficio a la ministra, y
indicándole de que se había hecho el inventario de las plantaciones en Loja, y que por lo tanto, como ministra ella, recaude el 30% que le correspondía al Estado. $5,000, $5,000. Le envié a la ministra aquello, un documento súper gordo. Imagínense todas las tareas de la sometría ahí, de AP, altura, de basal, volumen y valorado. ¿Cuánto costaba realmente la madera? Le enviamos a la ministra y la ministra nunca me contestó. Me había olvidado, verán. Y viene este proceso de auditoría y me piden ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui al ministerio y en ese tiempo en el ministerio había otro director. Mire, son las auditorías, verán, tomarán en cuenta. Una auditoría es así, usted ya vaya, no es autoridad, usted no es nadie ya. Entonces, en buena hora que el nuevo director era un ingeniero forestal que había sido estudiante mío, y le digo, mire, quiero pedirle un favor muy especial. Quiero rogarle que me permita realmente ingresar al archivo de la institución, ¿no? Al archivo de la institución, para buscar realmente los justificativos, porque hay que poner justificativos a la Contraloría. Y ya se me acortaba el tiempo, ¿verdad? Con ese cuento yo creo que iba 3 días, solo me faltaban 5 días para enviar el informe. Y le digo, permítame, le digo, vea, ingeniero, no hay ningún problema, ingeniero, dice, le voy a poner una secretaria, porque los documentos, usted ya no es nadie de la institución, le voy a usar una secretaria para que con ella revise, dice, y vaya viendo los documentos. Nos metimos en el archivo, y una de las cosas, miren, por eso, chicos, por Dios, lo que yo les digo es cierto, la sumilla es importantísima. O sea, es súper importante. Créanme, esa sumilla a mí me salvó la vida, ¿verdad? Y la otra, la firma suya. Yo tengo una firma muy fácil, ¿eh? Que cuando yo estaba estudiando en el Colegio Malacatos, estaba de moda nosotros practicar la firma, porque ya teníamos que sacar la cédula, ¿no? Y entonces, toditos practicábamos la firma, ¿no? Y mi firma es muy fácil, prácticamente me decían ahí, los compañeros del colegio me decían, tu firma es un conejo. Y tiene una particularidad muy especial mi firma, que tiene un solo cuerpo. Mi firma no la levanto para nada el brazo, es un solo cuerpo. Por eso a mí es imposible que me falsifiquen la firma. Algún rato les he de contar que alguna vez me quisieron falsificar la firma. Ahora me acuerdo, eso les cuento en otra oportunidad. Me quisieron falsificar la firma en la universidad y una egresada de forestal. Ahora me acuerdo eso. Si tengo tiempo, la próxima les cuento. Entonces, mi firma es muy fácil. Entonces yo comenzaba a ver los informes rapidito por mi firma, no encontramos nada. El primer día no encontramos nada. Segundo día nos volvimos a meter en el archivo, no encontramos nada. Oye, y en el tercer día, me quedaban ya 2 días para presentar el informe a la auditoría. Pasa una carpeta y la secretaria iba pasando y decía, pase. O sea, íbamos viendo mi firma y realmente ya todo estaba archivado, todo estaba empastado ya. Los archivos se empastan así, verán, por eso es súper importante un archivo. Oiga, cuando eso, ella da la vuelta a un documento súper gordo, así que hay unas 60 hojas. Digo, espere, pare ahí. Digo, déjeme ver. Y veo mi firmita con mi sumilla. Enviado a la ministra del Ambiente, la fecha tal, inventario de las plantaciones de la provincia de Loja para su valoración y cobro. Así, dije, Dios mío, nos salvamos. Le dije a la secretaria, acompáñeme, pídele permiso al director, le sacamos una copia de ese documento, que era más o menos unas 60 hojas, y con ese documento preparamos el informe, y entonces avanzamos a presentar, y todos nos salvamos por ese informe. Fíjese que yo lo llamé al secretario, al que era secretario en mi tiempo, que en ese tiempo ya no estaba en el ministerio, estaba trabajando de fiscal, me acuerdo, en la provincia del Guayas. Y cuando todavía no teníamos nada para justificar, lo llamo. Digo, doctora, hombre, ¿qué hacemos con esto? Pero el ingeniero dice, somos 5 los que estamos implicados en eso. Dice, la Contraloría hace lo siguiente, ¿verdad? Más o menos dice valora. Porque ahora dice, el recurso vale $5,000. No sabíamos todavía cuánto costaba, porque no teníamos el informe. Entonces, verá, si son $5,000, nos distribuye, hace el prorrateo. ¿Qué era el prorrateo? A ver. ¿Qué era prorrateo? No me digan que ya se olvidaron. A ver. Se refería a la repartición proporcional de algo para varias personas. Qué lindo, Leslie, qué extraordinario. Qué encanto trabajar con ustedes. Prorrateo, la distribución proporcional. Entonces el doctor dijo, mire, ingeniero, son $1,000, nos van a poner acá. Yo estoy dispuesto a pagar los $1,000, porque yo realmente acá estoy de fiscal en el Guayas, así es imposible que vaya loco. O sea, que ya estaban prácticamente, resignados a pagar, resignados. Oiga, presentamos el informe y nos salvamos, chicos. Conclusión, por favor, todo en materia legal es por escrito. Todo en materia legal es por escrito.
Nunca digan, oiga, es que yo le dije, ¿se acuerda que yo le dije ingeniero en tal fecha? No, no, por escrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos salvamos en esa auditoría por ese informe y por un inventario forestal. Por eso digo, miren la importancia, entonces, como ingeniero e ingeniera forestal, realmente hacer bien los inventarios forestales. Entonces, mañana que estaba escuchando las noticias de esto de la Contraloría, decía, miren, a veces uno puede meterse en problemas por no tener registrado por escrito. Las palabras se las lleva al viento. Usted, por ejemplo, en este momento dice, no sé, voy a la carrera forestal y hago un trámite. Y dice, pero usted me dijo, ¿cuándo te dije? Dame el documento por escrito. Ante la ley, solo se justifican las cosas por escrito. Entonces, eso es de fundamental importancia. Entonces, la segunda parte que quiero analizar con ustedes es lo que me hizo el favor Jordi de poder compartir, ¿no? ¿Sí estamos hablando en pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Esta es la información que ayer me pudo compartir, tuvo la gentileza de hacerlo Jordi, ¿no? De los temas que prácticamente vamos a analizar, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el grupo número 1 dice que va a hablar sobre el estancamiento y deterioro de condiciones ambientales urbanas, ¿no? Grupo 1. El grupo número 2 dice pérdida de biodiversidad y recursos genéticos, ¿sí? El grupo número 3 dice deficiente manejo de desechos. El grupo número 4 dice deficiente educación ambiental. Y el grupo número 5 dice contaminación creciente del aire, el agua y el suelo. Todos los 5 temas están muy bien definidos, ¿no? Solo falta la redacción. De la forma como están ahí, están redactados como un problema, ¿no? Entonces tenemos que darle forma a la redacción. Solo al grupo número 5, quiero hacerle una observación, ¿no? De que posiblemente el problema de la forma como está redactado ahí, generalmente puede ser muy grande, ¿no? Porque dice el aire, el agua y el suelo. Yo les recomiendo que generalmente se circunscriban a un solo elemento del ambiente, ¿no? Ya sea el aire, el agua y el suelo. ¿Me está escuchando el grupo número 5? ¿El grupo número 5? Sí, ingeniero. ¿Con qué finalidad? Para que no les salgan muchas estrategias, recuerden que dijimos vamos a redactar solo 3 estrategias y vamos a poner un indicador por cada estrategia, ¿no? Si yo realmente le pongo el aire, el agua y el suelo, habría que sacar una estrategia para el aire y a su vez un indicador, una estrategia para el agua y a su vez un indicador, una estrategia para el suelo y a su vez otro indicador. Entonces, mi sugerencia es de que se circunscriban a un solo elemento del ambiente. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Y tal vez ahí no le podríamos, como quien dice, generalizar y poner contaminación creciente de los recursos naturales en este caso, porque estos se engloban en eso. Ya. No sé si, o solo deberíamos hacer como nos dice. Yo, por ejemplo, si lo pone el recurso, se hace muy grande. O sea, yo quiero que hagan ustedes una política pequeñita. Por ejemplo, miren, lo veo muy bien en la cuestión de desechos sólidos, que es una cuestión puntual, la cuestión de educación ambiental. Incluso el tema 2, yo diría que deberían definir 2 cosas, o si es biodiversidad y recursos hídricos, o solo biodiversidad. Porque verán, ustedes están haciendo una política pequeña, o sea, esto tranquilamente son temas de una política grande, ¿ya? Pero recuerden que nosotros no tenemos en primer lugar el tiempo y no tenemos tampoco, qué sé yo, mucha disponibilidad para hacer una política grande. Entonces, en el tema 2, por ejemplo, del grupo 2, perdón, yo pienso que podría ser también solo de la biodiversidad. ¿Está claro? Entonces, mire, Fabiolita, yo creo que si ustedes pueden circunscribirse a un elemento, porque si digo recursos naturales, igual con una sola estrategia, posiblemente no vaya a dar tratamiento a aquello. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero. Ya. Sí. ¿Los demás me entendieron, los demás grupos, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Sí, ingeniero. Ahora, ¿cómo es la redacción? Por ejemplo, dice deficiente manejo de desechos. Es un problema. Deficiente educación ambiental. Es un problema, ¿no? ¿Cómo se redactaban las políticas, no? Por ejemplo, como problema está bien. Nos falta redondear la redacción. Y para eso quiero poner la lámina de la clase. No sé si tal vez voy a poner la lámina de la clase que di de políticas, ¿no? Que di la última clase, para ver realmente cómo se redactan las políticas. ¿Están viendo ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Por ejemplo, dice, miren esta, dice, el SNAP será fortalecido. Entonces, la política, ¿cuál sería? Fortalecimiento.
fortalecimiento, ¿sí? Entonces, fortalecimiento, o sea, la redacción. ¿Se acuerdan que les dije que la política existen diferentes formas de redactarlas, les dije en la semana anterior? Algunos las redactan con verbos sin infinitivo, otras las redactan como una acción directa, fortalecimiento, por ejemplo, conservación, ¿sí? Es decir, establecimiento de incentivos, ¿no? Fortalecimiento, qué sé yo, del sector público y privado. Es decir, aquí está la idea de la política, la redacción, gestión, es por ejemplo, para poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo les planteo aquí? ¿No? Y es la idea que les quería dar, por eso me permito realmente ponerles a consideración de ustedes. A ver, entonces, no sé si quedó claro, ¿no? ¿Sí me están viendo ahorita en la pantalla? Sí, ingeniero. Por ejemplo, dice, estancamiento y deterioro de las condiciones urbanas. Yo, por ejemplo, diría mejoramiento de las condiciones ambientales urbanas. Y, por ejemplo, en la ciudad de Loja. Porque si le dejo también muy amplio, ¿dónde pongo el indicador? Recuerden que el indicador tiene que decir cantidad, calidad y tiempo. Es decir, el indicador quiere decir, por ejemplo, dice, hasta el primer semestre del año 2022, ¿no? Qué sé yo, en la ciudad de Loja, se han realizado, por ejemplo, 2 ordenanzas. Si yo le dejo solo urbanas, realmente, ¿en dónde le pongo el indicador? Entonces, podría ser, por ejemplo, qué sé yo, fortalecimiento, no sé. La otra puede ser conservación de la biodiversidad o conservación de recursos genéticos, ¿no? En tal sitio. O sea, nos falta el complemento. Lo que yo siempre les digo a los estudiantes en proyectos, ¿no? Recuerden que cuando a nosotros nos enseñaban en gramática o en castellano, las oraciones tenían el verbo, el sujeto y el predicado. Entonces nos falta un poquito aquí el complemento. Por ejemplo, dice deficiente manejo de desechos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, qué sé yo, eso podríamos redondearlo de otra manera, fortalecimiento en el manejo de los desechos sólidos en tal sitio, ¿sí? Mejoramiento de la educación ambiental, ¿no? En los colegios de la ciudad, no sé, de Zamora, por poner un ejemplo, ¿sí? Y el otro, contaminación creciente. Entonces yo le podría poner acá, por ejemplo, qué sé yo, mejoramiento, fortalecimiento, ¿no? Es decir, la política la tengo que redactar para yo poderla enfrentar y poderle poner realmente las estrategias. Están perfectas y los felicito, realmente han hecho muy bien desde el punto de vista, ya tienen el problema, o sea, ya casi está el problema, ¿no? Ahorita solo estamos afinando la redacción. ¿Estamos? ¿Me entendieron, por favor? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entonces es de que a ese problema que me va a generar la política, la voy a redactar como política. ¿Se acuerdan, por ejemplo, decíamos una política ahorita, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador? El fortalecimiento. Entonces, ¿qué hace el Estado? Busca diferentes estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Decíamos otra política, por ejemplo, qué sé yo, mejoramiento de las políticas en planificación territorial. Es una política del Estado que hacen realmente los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Las juntas parroquiales, los consejos cantonales, los consejos provinciales, su ordenamiento, el territorio lo ordenan en base a esa política, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, como idea de la política está muy bien, y los felicito. Solo hay que mejorar la redacción. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. ¿Quedó claro? Ingeniero, una pregunta, ingeniero. Claro, mi ingeniero, digamos, en el grupo número 12 escogimos lo que es el tema de pérdida de biodiversidad y recursos genéticos. Digamos, según lo que yo le escuché, dijo que podríamos cambiar como que el tema, como que algo en específico, como conservación y manejo de la biodiversidad en el lugar que hemos escogido para hacer el área de estudio. Perfecto, conservación y manejo, ese es. Conservación y manejo de la biodiversidad en tal sitio, ¿sí? Porque verán, porque el indicador, Fabián, tiene que ponerle, recuerden que el indicador tiene cantidad, calidad y tiempo. O sea, el indicador de la política no es como un objetivo. El indicador sirve para poder evaluar el cumplimiento de la estrategia. Por ejemplo, entonces yo decía a usted, si usted algún rato es consultor y le dice muy bien, a ver, présteme la política suya, y dice, el municipio de Gonzanamá, en el primer semestre del año 2022, ha elaborado 2 ordenanzas municipales, las mismas que han sido difundidas a través de radio, no sé, tal, ¿no?
con calidad, qué sé yo, y todo eso. Entonces usted llega como consultor y dice, a ver, muy bien, señores, aquí ustedes me dijeron que hasta el primer semestre, sí, hasta el mes de julio del año 2022, ustedes iban a elaborar 2 ordenanzas. ¿Dónde están? Aquí están, señor. ¿Cómo las difundieron? Ustedes decían que iban a hacer spots publicitarios en las radios, no sé. ¿Dónde están? Aquí están los contratos con las radios, ¿no? Y fueron hechos de calidad. Entonces, el asunto de circunscribir el objeto de estudio es para poder centrar el indicador dentro de la estrategia. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Fabián. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Conservación y manejo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más con otra pregunta, por favor? ¿Preguntas al respecto? Porque ya con eso sí ya van a trabajar. ¿Preguntas al respecto? Sí, ingeniero. Sí, claro. Entonces sería como nosotros tenemos el tema de educación ambiental. ¿No? Escogeríamos igual un lugar y las políticas que se implementaron para agregar al sistema de educación, por ejemplo, dentro de educación ambiental podría ser. Ya, por eso puede ser mejoramiento de la educación ambiental en los establecimientos, no sé, de educación primaria de tal sitio. Punto. Esa es la política. Es la política. Y entonces a esa política, ¿qué hago? Le pongo 3 estrategias. Y vamos a ponerle 3 estrategias. Y a cada estrategia le ponemos un solo indicador. Un solo indicador. ¿Me entendió, Anita? ¿Anita? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, eso es. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Estamos claros? Sí, bueno, sobre los temas, sí, pero yo tenía una pregunta sobre el caso que nos explicaba usted, cuando dijo que había mandado a hacer ¿cómo es? El inventario. ¿Qué tipo de inventario hicieron en ese tiempo, por el tiempo que tenían y todo eso? El inventario que hicieron, por ejemplo, en algunas plantaciones, por ejemplo, que hay en Macará, se hicieron inventarios totales, ¿no? Totales. Que no sé, algún rato si alguien tiene la posibilidad de viajar desde Macará, desde Loja hasta Macará, van a ver que hay plantaciones al lado y lado, ¿no? Y la otra hicimos realmente un muestreo por racimo, se llama, donde había realmente plantaciones grandes, o también se hace muestreo por transectos. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, me acuerdo que eso hicimos, y eso cuando tuve que ayudarles yo a diseñar aquello, porque, por ejemplo, en bosques que habían en Catacocha, por ejemplo, ¿no? Hay una mancha de bosque que es grande, que tiene, qué sé yo, más de 200 árboles. Entonces era muy complicado tener que medir todo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos generalmente medir un transecto. Y el transecto se lo mide generalmente siguiendo de alguna manera la pendiente del terreno. Entonces se pone un eje central y se mide, por ejemplo, 2 metros a la derecha y 2 metros a la izquierda, todos los árboles que entran en esa parte. Se mide el área del transecto, se toma puntos de GPS de todo el área y se saca el volumen del transecto. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el transecto, voy a poner un ejemplo, ¿no? El transecto es 1000 metros cuadrados, ¿no? Y en esos 1000 metros cuadrados subieron 200 metros cúbicos de volumen. Con los puntos de GPS saco el área total, y entonces digo, a ver, muy bien, si en 1000 metros cuadrados hay 200, en 1000 metros cuadrados hay 200 metros cúbicos de volumen, vamos a ver que hubieron, por decir algo, no sé, 6000 metros cuadrados, ¿cuánto? Entonces multiplico por el área y de esa manera tuvimos el volumen. Es decir, en manchitas pequeñas, porque no sé si ustedes han visto cuando viajen, verán, en las taludes de las carreteras hay árboles que no son muchos, ¿no? Entonces ahí se hizo un inventario total. Pero en bosques un poco más grandes se hizo un muestreo vía transecto. ¿Qué es lo más práctico, verdad? ¿Qué es lo más práctico que generalmente se hace en inventarios forestales? Entonces, ¿cuál es el pretexto que ponían los técnicos? Que no querían irse, ¿verdad? El pretexto era primero que no habían viáticos, después que cómo sacamos el factor de foro. Lo cierto es que yo todo les veía una solución y lo lograron hacer. Lógicamente que demoró ese inventario, demoró el trabajo de campo 1 mes, y básicamente el trabajo de oficina les demoró como 8 días para que me presenten el informe, y lógicamente yo tenía que revisar porque yo conocía del asunto, porque realmente el volumen tenía que estar bien calculado. Miren ahí la importancia de la subestimación y la sobreestimación del volumen. Imagínense, por ejemplo, a ver, les hago la pregunta a ustedes pasando a sometría, a ver, por ejemplo, ¿a quién beneficia la subestimación del volumen? ¿A quién beneficia? Cuando el volumen está subestimado, ¿a quién beneficia? ¿Al comprador o al vendedor? Al vendedor. Vendedor. A ver, ¿qué quiere decir? Al comprador. Al comprador. ¿Qué quiere decir subestimación? Que está por debajo del valor real.
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 1000 metros cúbicos de madera y resulta ser que el inventario me sacan que tiene 700 y lo vendo por 700, se beneficia el comprador. Pero si está sobreestimado y en vez de tener 1000 me sacan que tiene 1500, ¿quién se está beneficiando? Ahí el vendedor. El vendedor. El vendedor, el dueño de la madera. Entonces yo tenía que revisar que aquello esté bien porque no ven que el Estado tenía que beneficiarse del 30%, ¿verdad? Del 30%. Así eran los convenios, ¿verdad? El 30%. Y el Estado tenía que recuperar esa inversión. Ahora miren, ustedes van a decir, pero ¿cómo si usted no estuvo en el 70 ni en el 60, no estuvo usted de director? Así es realmente cuando usted adquiere una responsabilidad. Y por eso empecé diciéndose que la Contraloría es el órgano de control, es el órgano de control del Estado, ¿no? Es decir, el que se encarga realmente de controlar los bienes que le pertenecen al Estado. Es decir, algunos dicen la Contraloría es la vindicta pública, es decir, la que permite realmente hacer el control. Son los ojos de todos los ecuatorianos en definitiva, son los ojos de todos los ecuatorianos. Entonces, eso definitivamente, y todo por eso por escrito, ¿verdad? Por escrito. Nada verbal, nada verbal. Entonces, esa era una cuestión. Bueno, entonces, respecto a las políticas, ¿alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Está claro? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ingeniero. Perfecto, Por ahora sí. Muy bien. Ahora sí revisemos, a ver, Jordi, ¿qué preguntas tenemos para revisar? Y con eso vamos terminando para que tengan tiempo. Solo tenemos una pregunta. La pregunta que, desde el punto de vista legal, ¿por qué a los detenidos les tapan los ojos? Lindo, buenas esa pregunta. Y que justamente ha sido recurrente en esta semana, verán. Presuntos, una cantidad de gente, no sé si ustedes escucharon lo que pasó en Quevedo o lo que está pasando en Quevedo. Terrible, ¿no? Terrible lo que está pasando con esta captación de recursos. Y entonces ahí se hablaba de presuntos. A ver, ¿quién me quiere decir, a ver, desde el punto de vista de un principio de derecho humano, por qué realmente se da aquello en la justicia? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver. Yo, ingeniero. Tenga la bondad, mi estimado Dani. Por favor, tenga la bondad. Yo estaba leyendo y decía que se daba esto porque toda persona tiene un principio que es de presunción de inocencia, que quiere decir que, por ejemplo, la persona es inocente hasta que no sea comprobada la verdad. Y si es comprobada que ha cometido este acto, ¿cómo sería? Se podría a esta persona llevarla ¿cómo decir? Detenerla o que quede libre. Excelente, mi estimado Dani. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones. Claro, es para garantizar el principio de presunción de inocencia. Garantizar el principio de presunción de inocencia. Porque de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República del Ecuador, todos somos iguales ante la ley y a todos realmente somos prácticamente inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario. Entonces, el principio realmente de presunción hace realmente que tengan que, en este caso la justicia, recurrir a precautelar la integridad de las personas, ¿sí? Miren lo que está pasando, generalmente lo que dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, la presunción de inocencia generalmente se la demuestra en un juicio y tiene que haber el debido proceso, ¿no? El debido proceso legal. Entonces, la justicia, lo que busca por todos los medios es realmente tratar de aplicar el principio de presunción de inocencia. No sé si escucharon otra vez. Eso es para Ripley, ahí no lo que pasa en Ecuador. Lo que pasa, ustedes saben que los abogados siempre encuentran un artificio jurídico, así dicen, un artificio jurídico. Lo que pasó, qué sé yo, creo que fue el año pasado, o a mediados del año, lo que pasó, por ejemplo, que con esta cuestión de los ¿cómo es esto? La compra de todas cuestiones para la pandemia, ¿se acuerdan que mucha gente hicieron allanamientos? Y me acuerdo que fue para Ripley aquello, pues pasó en el Ecuador también, ¿no? Fíjese que había uno de ellos que decía que creo que se acordaba solo del 2012 para atrás y no se acordaba del 2012 para acá adelante. ¿Me escucharán? Presunción de inocencia. ¿Se acuerdan que decíamos que dentro de los derechos humanos, decíamos que el primer derecho fundamental que generalmente engloba a todos los seres vivos, a todas las personas, es el derecho de la libertad.
el derecho de la libertad. Es decir, nosotros nacimos libres, libres, libres. Entonces, desde la perspectiva de la libertad, se presume entonces el principio de la presunción de inocencia. Entonces, por eso que realmente la justicia busca por todos los medios de reservar la integridad física de las personas. Incluso estaba leyendo que algunos, por ejemplo, ¿por qué creen que el signo de la justicia, por ejemplo, está vendada a los ojos? Porque trata de ser imparcial, trata de ser totalmente transparente, totalmente diáfana, totalmente vertical. Entonces, el primer principio que realmente hablábamos en la clase anterior, no me acuerdo cuándo, hablábamos del principio de la libertad. Todos nacimos libres, nadie ha nacido esclavo. Y fíjense la casualidad que yo les contaba a ustedes de que alguna vez escuchaba una entrevista de una artista italiana, que decía que ella es la abanderada de la libertad, y justo en esta semana, creo que fue en la semana anterior, falleció, ¿verdad? Falleció, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Se llama, me olvidé. Bueno, pero les contaba a ustedes. Y entonces, el principio de libertad es de fundamental importancia. Y por eso prácticamente es de que se presume, por favor. Nunca digamos que una persona ya está acusada, mientras realmente rija el principio de, en este caso, de inocencia. Rafaela Carrà, una italiana que falleció creo que la semana anterior o esta semana, ¿no? Ella decía que realmente que ella se abanderaba de la libertad, que para ella lo más importante era el principio de libertad. Es decir, todos los seres humanos generalmente somos libres. Y ese principio de libertad, entonces, se lo asume de que realmente las personas, nosotros realmente se hace efectivo el principio de inocencia. Es decir, a nadie, absolutamente a nadie, se lo puede declarar culpable antes que la justicia demuestre lo contrario, que eso es de fundamental importancia. Bien, entonces, pues hasta ahí vamos a quedar, van a tener tiempo disponible, entonces, para que comiencen a articular sus trabajos. Por favor, tratemos de hacerlo de la mejor manera. Recuerden que la exposición no tiene que ser ordinaria, tiene que ser extraordinaria. Vamos prendiendo ya las camaritas para ir terminando, para que aprovechen el tiempo. Por favor, aprovechémoslo al tiempo al máximo, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, que no lo dejen pasar el tiempo. Créanme que el tiempo es inexorable, el tiempo que se va no vuelve, no regrese. El tiempo es honorable de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí vamos a quedar. Que tengan una extraordinaria resto de semana. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por brindarme el privilegio de trabajar. Mi mamá siempre dice, nunca te olvides de dar gracias a tus estudiantes, que gracias a ustedes tengo trabajo. Gracias por darme el privilegio de poder trabajar con ustedes y de aportar modestamente a la formación personal, a la formación académica de ustedes. Gracias por permitirme ahora entrar incluso a sus vidas y a las vidas de sus familias también. Recuerden que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y siempre la que están más cerca de nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Que tengan una extraordinaria semana, que les vaya muy bien, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Y no se olviden de cuidarse, que la situación todavía no ha terminado y definitivamente pues la integridad física es de fundamental importancia. Entonces, si Dios lo permite, pues nos estamos viendo la próxima semana. Que les vaya extraordinariamente bien, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.